En algún lugar sobre Suecia, un avión de combate está realizando una misión, sin piloto. En mayo de 2025, un sistema de inteligencia artificial llamado Senator tomó el control de un Saab Gripen E y realizó 3 misiones fuera del alcance visual, eligiendo cómo maniobrar, cuándo entrar en combate y cómo ganar un combate aéreo simulado contra un oponente real. Aunque esto hará que la Fuerza Aérea Sueca sea de las más poderosas y avanzadas del mundo, esa es solo una razón de la importancia de este desarrollo. Más importante aún, esta es la aeronave que Ucrania ahora ha acordado comprar, y es lo más avanzado que ha surgido de toda esta asociación. Y tiene el potencial de detener a Rusia en seco. Así que, empecemos con la máquina en sí, porque una vez que entendamos qué es realmente el Gripen E, entenderemos por qué Moscú tiene todas las razones para estar preocupado. El Gripen E está construido alrededor de un motor General Electric FF414, que le permite alcanzar un poco más de Mach 2, aproximadamente 2.100 km por hora. Cuenta con 10 puntos de anclaje, una carga interna de combustible de aproximadamente 3.75 toneladas y puede despegar y aterrizar en un tramo de carretera pública con un equipo de 6 personas. Lo más importante no son los números en bruto, sino lo que lleva dentro el Gripen E. En el corazón del avión se encuentra el Leonardo ES-ESO 5 Raven, un radar de matriz activa de barrido electrónico montado sobre una plato oscilante de reposicionamiento, lo que le permite mover físicamente la antena para ver más lejos hacia los lados que una matriz fija. Atornillado a un lado está el Skyward G, un sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos que permite al avión cazar sin encender nunca su radar, permaneciendo en silencio mientras construye una imagen del cielo. Y rodeando toda la estructura del avión está el Aresys Electronic Warfare Suite, un conjunto de receptores digitales, bloqueadores y controladores de señuelos que le da al piloto una visión de 360 grados de quién lo está observando y los medios para cegar a quien lo haga. Saab construyó este avión desde cero para seguir combatiendo cuando su radar está degradado, su enlace de datos está siendo interrumpido y su GPS está siendo suplantado. En resumen, lo diseñaron justo para el infierno electromagnético que Rusia creó en el este de Ucrania. Además, este avión tiene una característica diseñada desde la Guerra Fría que lo hace casi a la medida para Ucrania. Los planificadores suecos supusieron que un ataque soviético primero destruiría sus bases aéreas, por lo que decidieron no depender de ellas. Ellos crearon la doctrina VAS-90, que consiste en dispersar cazas en autopistas, reabastecerlos y rearmarlos con pequeños equipos de conscriptos en tierra, y enviarlos al combate desde lugares imposibles de ubicar previamente por el enemigo. Y esa doctrina los guió hacia toda la línea Gripen, tanto los modelos antiguos C y D como el nuevo E. Estas aeronaves prosperan en ese entorno porque requieren poco mantenimiento, bajo costo operativo, rápido alistamiento y no necesitan una pista impecable de 3 kilómetros. Por décadas, esa doctrina parecía una reliquia de la neutralidad sueca. Después, Rusia intentó por años destruir las bases aéreas de Ucrania desde el aire, y de repente, un avión diseñado para operar desde una carretera rural sin una base fija parece menos una reliquia y más una profecía. Por eso, los F-16 o los Mirage, que son cazas admirables por derecho propio, han tenido dificultades para lograr un impacto definitivo en Ucrania, pero los Gripen E, al estar diseñados para eso, tienen la oportunidad de destacar, con 16 de ellos confirmados como parte de un acuerdo de compra a mediados de 2026. Sin embargo, hay otro acuerdo más grande que podría incluir hasta 150 aeronaves en la próxima década, lo que haría que dejaran de ser solo una donación temporal y pasaran a formar parte plena de la Fuerza Aérea Ucraniana. Ahora, más allá de sus capacidades operativas, hablemos de las armas que hacen que todo esto sea letal. El Gripen E puede llevar hasta 7 misiles MBDA Meteor, y el Meteor no es un misil aire-aire común. La mayoría de los misiles son cohetes. Encienden un motor, arden unos segundos y luego siguen por inercia hasta el objetivo, perdiendo energía constantemente. El Meteor, en cambio, utiliza un estatorreactor regulable, un motor que sigue ardiendo y empujando hasta el impacto. Vuela a más de Mach 4, la cifra oficial de MBDA, sitúa su alcance en más de 200 kilómetros, aunque sea un límite optimista. La parte que hace que todo el cohete funcione es lo que mantiene encendido su motor, dándole lo que el fabricante llama una zona de no escape, mucho más grande que los misiles AMRAAM actuales, unas 3 veces más largo en disparos frontales y hasta 6 veces más en persecuciones traseras. Ese es el volumen de cielo dentro del cual un piloto enemigo simplemente no puede escapar del misil, sin importar qué tan fuerte gire. Combina ese misil con el radar mencionado y el caza, y tienes la única combinación que realmente podría desafiar el poder aéreo ruso sobre Ucrania. Así que,
Ese es el gancho. Un solo Gripen armado puede hacer retroceder a un caza ruso antes de que el piloto ruso esté a distancia de disparar. Además, el Meteor logra más que solo volar lejos. Tiene un enlace de datos bidireccional, permitiendo que el misil y la aeronave sigan comunicándose en vuelo. El avión puede actualizar la posición del objetivo tras el lanzamiento, ceder la guía del misil a un sensor completamente distinto o disparar a un objetivo que no vio con su radar. En la práctica, esto permite que un Gripen lance un Meteor a un objetivo iluminado por otra aeronave o radar en tierra, mientras permanece en silencio e invisible, sin activar su propio radar para no revelar su posición. Y el misil no es solo un misil, sino solo un nodo en una red. Una aeronave impresionante y un misil moderno no detienen una invasión. La guerra no se gana solo con la mejor máquina en el campo de batalla, se gana con aquello que no puedes fotografiar tan fácilmente, la red que conecta todas las máquinas. Y de hecho, Suecia ha estado haciendo justamente eso en Ucrania, paquete por paquete, durante más de 4 años. El Gripen es solo la punta de lanza. Retrocedamos y veamos el panorama completo, porque la verdadera historia no es un avión de combate, sino todo el ecosistema de la industria de defensa. Suecia ha diseñado sus fuerzas armadas durante décadas, suponiendo que podría enfrentarse a un enemigo con muchos más soldados, tanques y aviones de los que podría desplegar. Un país pequeño enfrentándose a un vecino gigante. Si ese escenario te suena familiar, ese es precisamente el punto. Suecia nunca respondió a la desventaja numérica igualando al gigante arma por arma. Era ver primero, decidir más rápido y conectar todo tan estrechamente que una fuerza más pequeña pudiera golpear exactamente donde duele y desaparecer antes de que llegara el contraataque. Esa filosofía ahora se le está entregando poco a poco a Ucrania. Empecemos por los ojos, porque todo lo demás depende de ellos. En mayo de 2024, Suecia anunció lo que entonces era su paquete de ayuda más grande de toda la guerra, con un valor de alrededor de 13.000 millones de coronas suecas, y en el centro de ese paquete estaban 2 aviones llamados ASC-890. A simple vista, no es nada especial, es un Saab 340 turbohélice modificado, el tipo de avión regional pequeño que antes transportaba a viajeros de negocios entre aeropuertos provinciales. Pero Saab lo desmanteló y le montó el ERI, una matriz ISA que observa de lado a lado en un arco de 120 grados a cada lado del fuselaje. Cuando está en el aire, ese radar puede detectar objetivos del tamaño de un caza a una distancia de entre 300 y 400 kilómetros y puede rastrear hasta 1000 objetos en el aire y 500 en la superficie al mismo tiempo. Lo que realmente importa es el ángulo. Un radar en el suelo queda oculto por la curvatura de la Tierra y por cualquier colina o árbol delante. Un misil de crucero ruso o un dron Shahed que vuela abajo puede ocultarse entre el ruido del terreno hasta estar casi sobre su objetivo. El ASC-890 vuela por encima de todo eso y mira hacia abajo. Esa capacidad de mirar hacia abajo es la razón principal por la que existe. Y contra un enemigo que ha lanzado más de 100.000 drones y miles de misiles contra ciudades y plantas de energía ucranianas, una aeronave que puede detectar a los que vuelan bajo desde temprano no es un lujo. Es la diferencia entre una ciudad que recibe 10 minutos de advertencia y una que recibe 90 segundos. La aeronave fue vista por primera vez sobrevolando Ucrania en marzo de 2026 y según informes ucranianos, ya ha estado proporcionando datos de localización a la red de defensa aérea, con un episodio ampliamente reportado que le atribuye haber ayudado a un F-16 a derribar un Su-35 ruso. Luego están los ojos en tierra. Y aquí es donde la familia de radares suecos demuestra su valor. Los radares Giraffe reciben mucha menos atención que las baterías Patriot, lo cual es un error. Suecia ha suministrado a Ucrania varias variantes de la línea Giraffe, y según el propio Ministerio de Defensa de Ucrania, estos sistemas pueden detectar objetivos aéreos hasta a unos 100 kilómetros de distancia y hasta 20 kilómetros de altitud, dependiendo del modelo. Cabe destacar que esas cifras provienen del gobierno ucraniano, parte interesada, así que considérelas como datos declarados por el operador, no como una medición independiente. Pero el diseño en sí es importante. El Giraffe recibe ese nombre debido a un mástil plegable que eleva la antena por encima de la línea de árboles. Como una jirafa, puede ver los objetivos bajos, lentos y pequeños que se esconden en el terreno, los misiles de crucero y los drones. Actualiza su imagen cada segundo. Se instala en menos de 10 minutos y se retira en menos de 5. Permitiendo observar, compartir y moverse antes de que un dron ruso de contrabatería lo detecte. Y lo más importante, funciona incluso con fuertes interferencias. Ese último punto lo es todo, porque el entorno de guerra electrónica ruso es precisamente donde los radares más baratos se quedan ciegos. Suecia le ha dado ojos al ejército ucraniano, pero también le hacen falta los puños. Antes de eso,
Suscríbete a El Show Militar para más noticias diarias sobre la guerra y eventos importantes. Regresando a las armas con las que Suecia busca inclinar la guerra en Ucrania a su favor. La primera de esas armas que entregó fue el Archer, que puede ser lo más impresionante y devastador de todo este paquete. El Archer es un obús autopropulsado de 155 milímetros con un cañón de 52 calibres, montado sobre un chasis articulado 6x6 construido a partir de un camión Volvo, y toda el arma está automatizada. Un viejo obús remolcado soviético requería 10 o 12 hombres, mientras que el Archer solo necesita 3, sin salir de la cabina blindada. Desde que llega a una misión de fuego, el vehículo puede detenerse, apuntar y disparar el primer proyectil en menos de 30 segundos. Dispara 8 o 9 disparos por minuto. Las primeras 3 salen en 15 segundos y luego ya se está alejando. Esa velocidad se traduce directamente en supervivencia y mejores operaciones de combate. En este campo de batalla, Rusia caza artillería con radares de contrabatería y con drones, y la regla es brutalmente simple. Mientras más tiempo tu cañón permanezca quieto, más rápido muere. El Archer emplea la táctica de disparar y moverse, lanzando una salva y ocultándose antes de ser localizado. Sin embargo, el alcance es importante. Con un proyectil estándar, el Archer puede alcanzar un rango de alrededor de 40 kilómetros, y con el proyectil guiado de precisión, Excalibur, puede llegar a aproximadamente 60 kilómetros. Un artillero que pasó años en un D-20 soviético, que es un obús similar proveniente de la era soviética, llamó al Archer artillería de francotirador. Basta un disparo para lograr una baja, y la brigada lo usó para destruir un cañón autopropulsado ruso, confirmado por imágenes de dron. Suecia donó las primeras unidades al principio de la guerra, y en 2025 autorizó a su agencia de adquisiciones a comprar 18, más específicamente para Ucrania, con entrega hasta 2026. El segundo vehículo es el CB-90, y los soldados que viajan en él le han dado un apodo que lo dice todo: la Bestia. Suecia envió inicialmente 50 unidades de la variante con cañón de 40 milímetros cada una, con tripulación de 3 personas, y un escuadrón de infantería detrás de un blindaje que, en la versión donada, fue mejorado para protección contra minas, fuego de armas ligeras y granadas. En carretera, alcanza unos 70 kilómetros por hora, pero la razón por la que las tripulaciones lo adoran es porque sobrevive. La 21ª Brigada Mecanizada de Ucrania ha publicado un video de los Sibu-90 soportando múltiples ataques de drones FPV y aún así, avanzando, atrayendo el fuego lejos de la infantería que sale por la parte trasera. Las unidades ucranianas lo han llevado más allá de su diseño, usándolo como artillería improvisada. Es, por mucho, uno de los vehículos de combate de infantería más capaces de Europa, y Ucrania ha acordado con Suecia fabricarlo más adelante en suelo ucraniano. También está todo lo que hay debajo de los sistemas principales, esa base poco llamativa que hace funcionar al ejército. A lo largo de más de 28 paquetes, Suecia ha enviado tanques STRB-122, su propia versión con blindaje reforzado del Leopard 2. Ha enviado más de 200 transportes blindados de personal con orugas, ha enviado misiles de defensa aérea RBS-70 para derribar drones y helicópteros, cañón sin retroceso, Carl Gustav, rifles y armas antitanque por miles, lanchas de asalto rápido Combat Boat 90 para los ríos y la costa, misiles TOW, municiones, camiones y las piezas de repuesto y el entrenamiento que mantienen todo funcionando. Según el propio informe oficial de Suecia, el valor total de su apoyo militar a Ucrania alcanzó aproximadamente 128.000 millones de coronas suecas a principios de 2026, con un marco adicional de 80.000 millones asegurados para 2026 y 2027. Esto no es caridad a cuentagotas. Esta es una nación pequeña destinando una fracción importante de su base industrial de defensa a la supervivencia de otro país. Ahora finalmente podemos responder la verdadera pregunta que plantea el título de este video. ¿Cómo podría esto detener a Rusia? No es por el avión, el obús u otra máquina en exhibición, sino por lo que ocurre al conectarlas. Y eso es lo que Suecia entiende mejor que casi nadie, porque es en lo que basaron toda su doctrina de defensa. El ASC-890 está orbitando a gran altura sobre el centro de Ucrania, observando hacia abajo, y detecta un grupo de aviones rusos formándose para lanzar bombas planeadoras. Transmite los datos de seguimiento por el enlace de datos. Un radar Girafe cerca del frente confirma y mejora la imagen. Un Gripen E, en una pista remota lejos de bases aéreas vulnerables, recibe la señal, despega y lanza un Meteor desde una distancia donde el piloto ruso no puede responder, obligándolo a huir antes de soltar sus bombas. Mientras tanto, la red que guió el misil informa a una tripulación de Archer la ubicación desde la que acaba de disparar una batería rusa. El Archer lanza un proyectil de precisión y se retira antes de que el humo se disipe. Esa es la lógica.
y vale la pena detenerse en ella porque es realmente elegante. La ventaja de Rusia en esta guerra siempre ha sido la cantidad. Más armas, más aviones, más soldados. La respuesta de Ucrania y Suecia no es igualar la cantidad, sino atacar la causa en lugar del síntoma. No te limitas a derribar las bombas planeadoras una por una, un juego agotador y condenado al fracaso. Rechazas a los aviones que las transportaron para que las bombas nunca sean lanzadas. No te limitas a atrincherarte y absorbes la artillería. Ves el cañón en el instante en que dispara y lo destruyes. Cada capa de este sistema está diseñada para que una fuerza más pequeña y más inteligente decida y ataque más rápido de lo que una más grande y torpe puede reaccionar. Así es como Suecia siempre planeó sobrevivir a su propio vecino mucho más grande y ahora Ucrania ha heredado ese plan. Y hay un segundo beneficio oculto dentro de esta asociación, y apunta al futuro incluso más que al presente. Esta relación funciona en ambos sentidos. Ucrania no es solo un receptor. Todos los días, los equipos ucranianos están disparando estos sistemas suecos en la guerra más intensa y tecnológicamente saturada de este siglo. Enfrentan guerra electrónica, enjambres de drones y un enemigo que se adapta cada semana. Algo que ningún campo de pruebas sueco podría replicar. Datos reales de combate sobre el comportamiento de estas máquinas al intentar destruirlas. Suecia recibe retroalimentación, permitiendo a Saab detectar y corregir fallas más rápido que cualquier programa en tiempos de paz. La asociación le da a Suecia todas las pruebas necesarias contra un enemigo que siempre pensó que tendría que enfrentar. Eso puede acelerar el desarrollo hasta el ritmo que ya le hemos visto a Ucrania, prototipos terminados en meses en lugar de años. Por supuesto, todo esto depende de que Ucrania logre poner en marcha su producción, y aún así, sigue librando una lucha cuesta arriba. El acuerdo por el Gripen E es enorme. Una carta de intención por hasta 150 aviones, lo que sería la mayor exportación de Gripen en la historia, y uno de los acuerdos de armas más grandes que Europa haya visto. Pero estos no llegarán mañana, sino que deberían empezar a enviarse alrededor del 2030 y continuar durante la década. Los modelos C y D, que podrían llegar antes, son aviones usados, pocos por su desgaste y sin los sistemas que hacen peligroso al E. Además, Rusia no se quedará de brazos cruzados. Se adapta, interfiere, se rearma y cazará cada sistema de alto valor en esta lista, especialmente los aviones de alerta temprana. Aún así, la magnitud del proyecto es enorme. Suecia y Ucrania han creado una arquitectura moderna y completa de defensa aérea y terrestre en capas. El avión destaca en los titulares, pero el sistema es el que triunfa. Y cuanto más tiempo dure esta asociación, menos se trata de que Suecia ayude a Ucrania a sobrevivir a una guerra, y más se trata de que ambos, juntos, escriban el manual de cómo se luchará a la próxima. Pero la guerra no se ganará a la defensiva. Ahí entra el poder ofensivo de los misiles de largo alcance de Ucrania. Para saber más, asegúrate de ver este video y suscribirte a The Military Show para más contenido como este todos los días.